pero hoy nos acompaña además Ronald Cancino. Creo que no necesita mayor presentación, es un tipo de mucho trabajo, de campo, especializado, si no me ayuda Ronald, en el ámbito minero, en el ámbito del campesinado, pero de campo, no por libros ni por nada, sino enterándose el día a día de la gente, ¿verdad? Ambas cosas, libros y campo, en el tema del desarrollo regional, diría yo. Territorial. Correcto, el tema territorial. Sí. Asunto que lo vamos a conversar después con él, pero primero y lo primero, vamos a hablar de las elecciones del domingo. Quiero pedirle a Ronald que nos dé una impresión general breve sobre el tema, pero acto seguido que responda a la siguiente interrogante, que es esta. ¿Qué ha pasado con la izquierda? Porque el San Benito de la izquierda era, parece que no cuajó, el cambio de constitución. Y ahora vemos que Juntos por el Perú no entra, solamente entra el Frente Amplio y 10 nada más a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasó con la izquierda? Al margen de los grandes derrotados, que sin duda, creo yo, ya lo dirá Ronald desde su punto de vista, es el APRA y Fuerza Popular, más allá de Solidaridad Nacional, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su impresión? Adelante, Ronald. Mira, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Yo tengo una impresión, tal vez de una óptica un poco diferente. Yo creo que acá ha habido un ganador transitorio, ojalá que esto cale más, que es un crecimiento de conciencia hacia el ciudadano. Se ha expresado básicamente en la cantidad... La Cámara está allá. En la cantidad de votos nulos, votos viciados, ausentismo. Es una cantidad impresionante. Incluso, por ejemplo, están poniendo de ejemplo el caso de Piura, dicen qué pasó allá que ganó Fujimori, ¿no? No, ganó la cantidad de votos viciados. O sea, observen las cifras, eso, ¿no? Porque de acuerdo a la información que yo manejo, no sé qué información maneja Beto, esto de los votos nulos y viciados es casi una anécdota porque la tendencia ha sido la misma de las últimas elecciones y los ausentismos también. Sí, tengo la información de que en Piura está algo así como el 40%. O sea, lo que pasa es que ya para el cómputo se toman los votos válidos. ¿Ya? Entonces ahí el porcentaje se reduce, ¿no? Y ya 40%, si es verdad, si se confirma, es fuerte. Eso es, sí es fuerte, parece que sí. Es la última información que me ha llegado por redes sociales, habría que comprobarlo. Entonces, hay ese tema. El tema de la izquierda es que, como de costumbre, la izquierda anda atomizada, ¿no? Entonces, mientras no haya una especie de acuerdo entre ellos, siempre van a estar así. Pero yo creo que el ciudadano tiene que aprender a marchar, y ahora sobre todo en estas épocas, más en función a izquierda, derecha, centro, es en función a programas y objetivos concretos. Estoy de acuerdo con y en función a valores y principios, que casi eso se ha expresado, sí, en la votación actual. Es gente que no pertenece ni a derechas ni de izquierdas, sino que pensando en sus intereses. Es que si tú estás de acuerdo, por ejemplo, con tener una patria soberana, ser soberano, tomar tus decisiones y que te dejen vivir y realizar tu vida, que ahora todos vivimos en permanente estrés, por el tránsito, por la cuestión laboral, los que son servidores públicos acosados por la cantidad de documentos que tienen que presentar, se les va la vida de la familia, se les va la vida del hogar, se les va la vida individual. No hay calidad de vida ni familiar ni nada, se está destruyendo. La pérdida de valores es tremenda, se expresa en la cuestión de seguridad ciudadana. Entonces, el voto ha ido por ahí, o sea, se está votando por quienes de alguna manera representan principios, valores y que de alguna manera también de repente están poniendo objetivos concretos. Un ejemplo muy bueno que pasó es el tema de los panamericanos, por ejemplo, ¿no? Ahí había mucha discusión entre los grupos y todo, sin embargo el objetivo era este. Y en ese momento se pusieron por alguna razón a marchar hacia ese objetivo y lo sacaron adelante. Eso es lo que necesitamos en el país. O sea, olvidarnos de las ideologías, de ser de izquierda, de derecha, creyente, no creyente, es decir, objetivos concretos y bajo las banderas de la honestidad, de la soberanía, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos. Y objetivos concretos, pues vamos a lograr esto, vamos a reducir la seguridad ciudadana, o sea, discusiones en el tema económico. Fíjate, también ahí hay otra expresión, por ejemplo, para mí un poco, o sea, lo que pasa es que la gente de Lima a veces es ajena a lo que ocurre en el campo y lo que ocurre incluso en la misma Lima, en la ciudad, en los lugares llamados urbanos marginales, que son en realidad lugares que se colonizan. La presencia del FREPA, por ejemplo, en esos lugares, y desde tiempo atrás, no es de ahora, ha sido muy importante. Yo en mis andares por ahí, por estos lugares, he visto cómo, por ejemplo, ellos se abastecen de alimentos, y los alimentos
toman un excedente y ayudan a las personas de extrema pobreza que incluso tienen síntomas severos de desnutrición. Les donan alimentos. O sea, se han ido ganando el cariño de la gente en la acción. Su mejor propaganda ha sido la solidaridad social. Eso ha sido la mejor propaganda. En los lugares que tienen también en las zonas alejadas del país, las fronteras vivas, ¿no? También están expresándose así, ¿no? Los acusan de un montón de cosas, narcotráfico y demás, que fue eso, como bien lo dicen algunos analistas, fue un trabajo de Montesinos para desprestigiar en el momento del FREPAP, ¿no? Pero a la larga son personas humildes, están expresando también una identidad nacional, de alguna manera tienen o ellos se indican como proceder también de una raíz inca, y han mezclado un poco lo que es el cristianismo y los valores incaicos, ¿no? Que se expresan justamente en la forma como están desarrollando una economía colaborativa y cooperativa para el desarrollo de sus unidades agrarias, que son centros de producción agrarios, y que no solamente es sembrar, porque ellos también están pensando en la industrialización y lo que han venido haciendo en las zonas urbanas, generando una serie de trabajo dentro de esa economía colaborativa, cooperativa, y ayudando a personas que estaban en extrema pobreza. Creo que eso es lo que se ha expresado con ellos, se ha expresado con Urresti, se ha expresado con el grupo de Antauro, que no me acuerdo el nombre ahorita, Unión por el Perú, creo que es. Unión por el Perú, PP. ¿No? Donde la gente en realidad lo que está buscando es eso, principios y valores. En Unión por el Perú, la expresión es castigo a la corrupción, ¿no? Sí, un poco claro, eso se dice, ¿no? Claro. En lo que es Urresti, persecución a la delincuencia, ¿no? Y en el FREPAP, lo que ya dije, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que está pasando y esa es la lectura mía, ¿no? De acuerdo, muy bien. Vamos con la pregunta de Beto Vega, pero antes de la pregunta de Beto Vega a Ronald Cancino, me dicen aquí que tenemos que ir a la pausa, son las 5:05 de la tarde, regresamos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazules.pe. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Bien, seguimos aquí en Pulso Informativo y ahora sí vamos con la pregunta de Beto Vega a Ronald Cancino. Beto. Señor Cancino, una consulta. Dentro de su línea de argumentación respecto a los balances de los partidos y este anhelo de conseguir políticos más cercanos al ciudadano, con valores, con principios, ¿cómo ve, cómo analiza esta crisis institucional que ha sido ya castigada en las urnas de un partido
mesocrático, de un partido de alguna manera con vida política en el país en estos tiempos, que es el PPC, ¿no? El PPC representaba justamente esa derecha tecnocrática, municipalista, ¿no? De élite, pero hemos visto que la alianza con el APRA le dio un golpe, pero estas últimas elecciones le ha dado ya 50 golpes o 20 golpes para agarrarnos de las frases de don Alberto Bengolea, que le habían dicho que él va a dar 20 pasos al costado. ¿Cómo analizamos la crisis de estos partidos de alguna manera mesocráticos que irrumpieron en la década del 70? El PPC, el APRA, etcétera. Una excepción con Acción Popular, que ha conseguido otra acción, ¿no? Creo que más que la crisis de los partidos es del sistema político. La ciudadano ya no cree en los políticos. Está visto de que ellos, como bien dice alguien, ¿no? Hablan y hablan y hablan, pero no hacen nada. O sea, el país ha seguido o manteniendo o agravando la situación en la que estamos. Se nota mucho en el tema de seguridad ciudadana, se nota mucho en el tema en el interior del país, en los conflictos sociales por cuestiones territoriales, ¿no? Se nota en el crecimiento de la contaminación en el país, en la escasez que se va produciendo con el recurso agua. Estamos hablando de estrés hídrico. Estrés hídrico es realmente hablar de sequía, y eso está ocurriendo en el país y se va notando en el interior. El cambio climático, las tierras se están volviendo menos productivas, nos hemos olvidado de lo que hicieron nuestros ancestros y ya no tenemos respuestas para lo que es el cambio, para manejar el cambio climático. Y entonces la agricultura también en muchos lugares ya está decayendo por el tema de variaciones diferenciales de temperatura y de los ritmos de lluvia y sol que hay. Entonces el Estado peruano no llega. La comunidad científica tiene un montón de soluciones para eso, pero el Estado peruano está interpuesto entre la comunidad científica y las poblaciones y la ciudadanía en general. Entonces, este contrato social que es vigente, estamos hablando de la Constitución del 93, también está haciendo crisis. Sí, así es, está haciendo crisis, lo cual es bueno en cierta medida porque son vientos de cambio, ¿no? Pero como no le funcionó a la izquierda digamos, vender para lograr curules la posibilidad de cambiar la Constitución. Porque la izquierda está sintonizada con el sistema, está en el lado opuesto de lo mismo, es la otra cara de la medalla, por llamarlo así. Ya no es momento de buscar la izquierda o la derecha, es momento de buscar una nueva civilización, y esto lo digo en forma planetaria, aunque suene un poco loco decirlo, pero en el mundo necesitamos una nueva civilización, y acá, por supuesto que tenemos que ir a una nueva civilización. Civilización significa que tenemos que cambiar muchos patrones, y eso es lo que se está reflejando ahora ya inicialmente en estas elecciones, en la búsqueda de actuar no en función a ideologías o a creencias, sino a objetivos concretos que están fundamentados en principios y valores, ¿no? La solidaridad, el bien común, la honestidad, es decir, luchar por lo que queremos, la soberanía. Lo de Acción Popular en primer lugar. Porque su militancia juvenil, fundamentalmente, sí se ha metido a campo y ha hecho labor, ¿no? Entonces, la gente ha votado por la gran labor que ha hecho la militancia juvenil de Acción Popular, sobre todo en las ciudades y en algunas ciudades de provincias donde tienen candidatos que vienen de ser líderes sociales o personas destacadas del mundo institucional o educacional, y entonces la población ha confiado en ellos, ¿no? Pero es el trabajo de campo que han hecho ellos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Ahí hay quizás dos acciones populares, ¿no? El dinosaurio y el nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Está pasando en todos los campos en realidad, ¿no? Esta contradicción se ve así digamos, a todo el aspecto y espectro político, pero también en cada partido. Lo que no sé ya son los partidos que en este momento han caído mucho, como el caso del APRA o el caso de Fuerza Popular y Solidaridad, que prácticamente la gente ya los está dejando de lado. También han estado muy comprometidos con el tema de corrupción, que es un tema que nos afecta sensiblemente, porque se imaginan todos los recursos en la corrupción se hubieran dedicado al desarrollo nacional. O sea, no estuviéramos, incluso tendríamos ahorita la capacidad, hablando de lo que hablaron ustedes antes, de tener protocolos bien diseñados, con una infraestructura bien diseñada para contener temas como en el caso de la pandemia del coronavirus, que amenaza con llegar. Tendríamos también infraestructura para adecuarnos a los cambios climáticos y no sufrir el estrés hídrico que le llama, que es estamos yendo hacia una sequía, y las variaciones que están haciendo que se decaiga la agricultura, cuando podríamos aprovecharla de otra manera.
Eso está ocurriendo. Una de las epidemias que son latentes en el país, señor Cancino, es el tema de la inseguridad. Hemos visto que las reacciones en estos últimos años han sido de corto plazo, ¿no? Inclusive hemos visto la gran medida que ha tomado el señor Morán ha sido crear una unidad especializada en venezolanos, ¿no? Entonces de acá a un mes va a crear una unidad especializada en turcos, la próxima semana en brasileños. Entonces no vemos que hay una política concreta, ¿no? Y la siguiente semana en chalacos. ¿No? Entonces vemos que tienen ese cariz efectista, ¿no? Hemos visto también que han venido los reformadores, han venido los civiles, Basombrío, muchos civiles, muchos académicos han llegado al ministerio y han planteado pues una hoja de ruta, han plasmado pues lo escrito, las toneladas de papeles escritos, pero el ministerio hace crisis, el sector hace crisis. El tema de la seguridad tiene dos aspectos. El primero es el urgente y el coyuntural, y el segundo es la esencia de esa seguridad. Si no se ataca la esencia, nunca se va a poder salvar el problema. ¿A qué se refiere usted con la esencia? Ahora lo voy a explicar. Y sí que tenemos que atacar las cosas coyunturales. Por ejemplo, en ese sentido, esa medida de los venezolanos, pero venezolanos colombianos, porque también hay mucho colombiano delincuente que también ha llegado por acá y bueno, son bien avesados, igual que los venezolanos delincuentes. No la población que es trabajadora, ahí estamos diferenciando. Entonces, igual el delincuente callejero nuestro también, ¿no? Pero el gran problema es el nivel de educación. Y yo, cuando hablo de educación, no estoy hablando de instrucción, sino educación, que significa vivir en principios, valores nuevamente. La persona educada. Educación formativa. Claro, ahí, por ejemplo, en los preparos lo vemos eso. Son personas muy educadas, pero vienen a una entrevista, un analista político le pregunta cosas que porcentaje, y no te van a responder porque no son personas instruidas, que es diferente. Pueden no tener mucha información en la cabeza, pero son personas que caminan con el corazón, que te responden con amabilidad, que ante una ofensa ellos te dan una flor. O sea, por decirlo de alguna manera, educación es lo que estamos perdiendo. Y claro, el sistema educativo tiene mucho que ver con eso. Tenemos una cantidad tremenda de ilustrados, de instruidos, arrogantes, discriminadores. Eso ya no es educación. Tienen mucha instrucción, pero no tienen educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra población peruana, yo calculo así a grosso modo, habrá que comprobarlo luego, pero es una hipótesis, ¿no? El 60% de la población peruana es educada, tiene educación. De ese queda un 40% en donde están los instruidos y los no instruidos, ¿no? Ese 40% que no tiene educación, de ese 40% de ese universo, casi el 80% ha copado los partidos políticos, las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que el Estado está en manos de los no educados. A partir de ahí, y por supuesto, por eso hay alianzas, se está viendo con los cuellos blancos, entre instituciones del Estado y mafias, pandillas y el crimen organizado. Y si no está organizado, quienes están en una situación de dominio y de poder lo organizan para beneficiarse también. Eso es lo que está pasando. Mucho de la delincuencia no es organizada realmente, sino que ya se organizó porque lo organizaron adentro, cuando cayeron, ¿no? Entonces, si nuestro Estado, si nuestro Poder Judicial está en manos de esta población no educada, muy instruida de repente, pero miren lo que hacen, no tienen principios, no tienen valores, son inescrupulosos, que también han ido perdiendo piso, cierto, en estos últimos tiempos. Ahí está el caso Odebrecht, está el caso... Claro, ¿no? Pero sin embargo, ahí se genera el tema de la seguridad ciudadana en realidad. O sea, si vamos a tener personas... ¿Cómo detectas a una persona que tiene o no tiene educación? Porque una persona que tiene educación actúa comprometido con la solidaridad, con el bien común, pensando colectivamente, no individualmente. Una persona que no tiene educación, si hace algo correcto es porque tiene miedo que lo castiguen. Si no, hace lo que le da la gana. Es una gran diferencia. No hace las cosas porque tiene conciencia. Y un nivel intermedio, las personas hacen cosas porque tienen estímulos o premios, pero no porque les nace, porque están comprometidos con su conciencia en hacer algo. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar realmente, y eso requiere una política estatal ciudadana. Antes de ir a la pausa, la pregunta es, ¿y qué hacemos con aquellos que se formaron en los partidos políticos, que ya no debieran existir ni de derecha ni de izquierda, sino tener un mismo frente?
Yo creo que no es tanto así que no debieran existir. Probablemente es saludable tener esos grupos políticos que compitan, que digamos debatan. Y el tema es que tenemos que aprender a llegar a trabajar por consensos entre los intereses de todos los ciudadanos. Claro. Entonces, lo que pasa es que los políticos, no el interés del grupo. así es, como justamente por el nivel de educación bajo y la alta instrucción que puedan tener y astucia, se ha hecho una cultura, y eso es muy típico de las izquierdas, que tú también hablabas, pero también en los otros partidos, de ver quién controla el movimiento social. Compiten por controlar el movimiento social. Entonces, los unos compiten disputándose y polemizando entre ellos y agarrándose desperdigándose, dividiéndose, y los otros compiten en otro sistema, y como tienen más poder, pues utilizan los medios para programarnos la mente. Y entonces vamos, y nosotros cuando solamente tenemos la oportunidad de decidir es quién nos va a gobernar. Pero cuando los elegimos a ellos, ellos ya deciden por nosotros. Eso no es tampoco, ¿no? Nosotros tenemos que participar en política, el ciudadano, y tenemos que olvidarnos de eso, de la clase política. Eso no debe existir. La clase política debe ser todos los ciudadanos. Y todos debemos participar políticamente y aprender a decidir en conjunto. Hay sistemas de plebiscitos, de referéndum, de cabildos abiertos, donde todos tenemos que empezar a participar. El control ciudadano sobre quienes nombramos para que administren la cosa pública, es importante que lo ejerzamos, ¿no? Y no solamente el control, las propuestas, las iniciativas ciudadanas para el desarrollo de nuestras necesidades, y nosotros proponer y hacerlo respetar, que el Estado lo respete, que eso es lo que no ocurre. Ahí está el caso Puente Piedra, no a los peajes, sí, pero siguen maniobrando para seguir cobrando peajes. Y la población ya decidió que no los peajes, porque además tienen un origen corrupto. Entonces, y no es gente de izquierda, sino es el pueblo. Es el pueblo. Claro. Hacia eso tenemos que caminar, conciencia ciudadana, digamos eso. Beto. Sí, vamos a una pauta y regresamos. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo. Me parece que hay un magnífico aporte de Ronald Cancino, así que vamos a tenerle unos minutos más y vamos con la pregunta de Beto Vega a Ronald. Sí, señor Cancino, dentro de la línea de educación, el año pasado ha sido un debate fuerte en el Parlamento disuelto y también en la ciudadanía el tema de los aprendizajes, la multiplicidad de aprendizajes y en ellos el aprendizaje cultural, social respecto al género. Ha habido un debate ahí, unos a favor, tal vez desde una propuesta más liberal, y unos en contra de un enfoque más conservador. ¿Cómo entender este tema de la ideología de género, de los aprendizajes de género que han calado mucho en el debate ciudadano? Bien, ante todo, yo pienso que ideología de género
no existe en realidad. Ideología es un sistema filosófico. Y eso no es un sistema filosófico, ¿no? Que va en base a varios pensamientos y se formula todo un sistema del cual se comienzan a desarrollar ciencias. En este caso, lo que sí tenemos que hablar es sobre género, sí, correcto, pero el género está ligado a un tema mayor, que es el tema de identidad, que es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que tener identidad. Dentro de la identidad está la identidad, primero individual, luego la familia, la comunidad y la patria. En el tema individual, obviamente, está el tema de género. Soy hombre, soy mujer, o tengo problemas y no sé a qué sexo pertenezco, ¿no? Entonces hay que respetar eso y ojo, a la gente que tiene problemas. Porque Donde el tercer sexo no dicen lo que Ronald, porque usted acaba de decir hombre o mujer o tengo un problema. Aunque lo dijo un poco con más algún despacio. sexo. Pero ellos asumen que no, un ratito, es hombre, mujer o nosotras, el tercer sexo. Hay varias, incluso en ese llamado tercer sexo hay varias, no están los trans, los homos, no sé cuántos. Así es. O sea, ya, lo que pasa es que para mí de todas maneras eso es una especie de forma de ser, digámosle así, que tiene que respetarse y tolerarse. Yo cuando estaba niño veía que en la librería de mi abuela un libro que decía Los renglones torcidos de Dios. ¿Estamos hablando de eso? No. Hay problemas, gente que nace con algunos problemas, por ejemplo, hormonales. Otros que por trauma o por cuestión psicológica, porque tuvieron un padre maltratador y qué sé yo, generan un odio de género también, así gente violada y todo, generan un odio de género, ¿no? Entonces, ellos no tienen la culpa y son personas que realmente en determinado momento sufren mucho. Lo que pasa es que ahora se ha creado una aureola y se está tapando con esto de género, se está tapando otras cosas más importantes, que es el tema de la convivencia y es el tema de la familia. Claro. Puede haber familia de uno, de dos, de tres, puede haber familia de dos hermanos, dos primos, dos amigos que viven juntos y que no necesariamente son homosexuales. Puede haber gente que ni siquiera es familia, que simplemente alguien es un cuidador de una persona adulto mayor y toda esa convivencia genera un derecho, genera una cuestión afectiva, porque el cariño, el amor no es necesario que sea de género, ¿no? Y genera todo un derecho patrimonial. ¿Y qué pasa con ellos? O sea, todos se han enfocado solamente en el tema de género y se está olvidando de un tema mayor, que es el tema de las convivencias, que genera derechos patrimoniales, que generan derechos humanos también. Lo que a veces pasa, que está la abuelita con el cuidador y después muere y los hijos vienen y arrasan con todo y el pobre cuidador queda en la nada. Y aparte que ser cuidador de una persona que está enferma es una carga muy grande que afecta psicológicamente. El cuidador sufre tanto más que el propio paciente. Entonces, hay injusticias de ese tipo en las convivencias humanas. Por ahí hay que ver el asunto. Y en cuanto a género, es saludable que las personas se aprendan a identificar, es saludable que aprendamos a tolerar a todos aquellos que tienen determinadas tendencias. Más bien hay que ayudarlos. Y hay que ayudarlos. Integrarlos. Así es. Pero no permitir cosas, porque por ejemplo hay situaciones como esta, cuando se comienzan a formar unas dictaduras, que ya es una distorsión, eso sí, de un poder social que adquieren ellos, y que, ojo, ahí hay un tema que está ligado a una política mundial, que viene ya promovido por las élites globales. Ya es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Se tiene que destruir la familia un poco. Los valores. Los valores. Pero hay, por ejemplo, en Inglaterra hay un caso de una jugadora que es trans, se hizo el cambio de sexo, tiene todo el físico de hombre y juega creo que en un equipo de básquet o de vóley. Obviamente la fuerza y la resistencia que tiene no corresponde a donde está jugando. Le ha hecho una demanda al Estado en cuestión deportiva y les ha ganado, ¿no? Entonces ahí hay una injusticia de género. Se está generando una injusticia de género porque se está tomando esto ya por un lado digamos, de repente con el sectarismo religioso, que no debe ser, y por otro lado por los intereses económicos y financieros de las ONGs, que tampoco debe ser, que lo toma como liberalismo, como cosa de izquierda, moderna, progre. Derechos. Pero sí, pero no es así. Qué sabio nuestras sociedades ancestrales. Uno, paritarios. Ni hombre ni mujer prevalecían, eran dos. Simplemente complementaban. Y dos, en el tema de género. No sé si solamente en estos tiempos, pero eso es complicado.
Yo creo que hay parejas que se llevan muy bien siendo paritarios y siendo complementarios, No, pero, y digo, sabiendo la qué decisión en la competencias. casa, la decisión- yo no sé si ¿Qué esté competencias casado, Ronald, tienen? no, Sí, no, sí, no, sí. no se lo voy a preguntar, Ya. ni a Beto, Bueno. pero digo, se necesita un cabeza de familia, que puede ser la mujer o puede ser el hombre, pero al final alguien tiene que tomar la decisión. Es muy bonito, suena muy bonito, y yo lo decía cuando era enamorado, cuando era chico, me refiero, digamos, oye, ¿sabes qué? Los dos vamos a tomar la decisión, ya sobre eso y sobre esto, siempre los dos. Eso suena bonito, pero en la práctica me parece que el tema no funciona. Te explico, es que ahí también hay una limitación. No se trata de eso, se trata de lo siguiente. Tú sabes que yo lo vi con un rector de la UNI, y te lo voy a explicar, que en este caso no tiene que ver exactamente con género, pero sí con competencias. Este rector, científico brillante, capo en lo que hizo, PhD, reconocido internacionalmente, cuando asume el rectorado, administrativamente se vino abajo. Y prácticamente el rectorado lo manchó. ¿Qué es lo que pasa? Quiero decirle, hay competencias, personas como esta, por ejemplo, que le daba la filosofía, la ingeniería, la ciencia, y que te podía ilustrar muy bien para toma de decisiones, pero era muy torpe en las negociaciones, y ahí se manejan grandes intereses. No sé si por falta de carácter, de repente de astucia más que todo. Y los vivos siempre le ganaban, Claro. ¿no? Lo convencían y terminó, como quien dice, metiendo la pata en varias cosas. En una pareja a veces pasa eso. Si yo, por ejemplo, tengo una pareja que es una gerente excepcional y yo soy un analista, mira, toma la decisión tú y analízalo, pero mi punto de vista es este. Y de repente ella, al punto de vista que tenía, va a aceptar lo que yo le digo y va a saber manejar en el tema de la decisión y de la negociación y nos saca adelante. Entonces hay que reconocerse eso, ¿no? Hay que reconocer quién tiene competencia para este tipo de acción social o interacción social y quién tiene competencia para profundizar, para analizar, para crear incluso, ¿no? Eso con las parejas también debe funcionar, y eso le llamo yo marchar en forma paritaria. O sea, saber reconocer la competencia de tu complemento, por eso es complemento, no es lucha de poderes, es complemento. Y en algunos casos tú tomarás decisiones, en nosotros lo hará ella porque lo hará mejor que tú. Claro. Estaciona un carro, tú lo vas a hacer mejor que ella porque el hombre por naturaleza y por competencia tiene mejor vista tridimensional que la mujer. Pero haz multitareas, ella lo va a hacer mejor que tú porque la mujer está más preparada por el tema de maternidad a estar acá escribiendo una cosa, viendo la cocina allá y 3, 4 cosas a la vez. Entonces, y la familia sigue funcionando. claro, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Eso es lo que yo Beto. creo. Sí, hemos visto estos últimos años, ya creo que estas últimas par de décadas, de que las mujeres han avanzado mucho en el desarrollo académico, profesional, ¿no? Y le hemos visto que muchos de ese gran sector que ingresa a la vía académica, el desarrollo laboral, son bastante reacias a formar familia, a casarse. Ese es por un tema básicamente que en nuestra sociedad consumista nos está llevando a lo que es primero la realización económica. Y el tema de maternidad en esta sociedad está peleado con la sociedad, con la economía, ¿no? Está peleado. O sea, si tú no trabajas, no ganas. Y tú sabes que hay un vínculo muy fuerte Y entre el el que hijo y la trabaja madre. quiere vivir bien. Y el que trabaja quiere vivir bien, ¿no? Entonces, y ser reconocido. O sea, tú sabes que el trabajo te exige horarios, reuniones, entonces puedes descuidar el hogar. Hay quienes lo resuelven muy bien. Yo conozco personas, entre ellos mi hermana, que ha resuelto muy bien el tema de laborar y atender a la familia. Lógicamente tiene un soporte familiar que los lleva adelante, los ayuda a llevar adelante, ¿no? Pero eso también se construye. Y hay quienes lo han construido y quienes no No es lo han un día para construido. otro. No es un día para otro. Porque, otra vuelta volvemos al tema de educación. Si estamos educados para eso, lo vamos a construir. Ahora, en sociedades, como por ejemplo lo que están formando, por volver al tema, los prepas ahora, pero que fue también un tema ancestral, la comunidad ayudaba mucho a eso, por eso no había ese problema de la mamá que la mujer no trabaje o cosas así. Porque incluso con los adultos mayores, no solamente pasa con los recién nacidos o con los hijos, sino con quienes en algún momento vuelven a ser nuestros hijos, que son los padres, ¿no? Que no vuelven, sino que se convierten, mejor dicho, en nuestros hijos, ¿no? Y hay que atenderlos cuando están en edad de adulto mayor y también
si hubiera vida comunitaria se resolvería. Muy bien, vamos a la pausa y luego vamos a hablar del feminicidio a propósito de un asunto que está tan en boga en el mundo y particularmente en nuestro país. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo y tal como lo habíamos prometido, vamos a hablar del feminicidio. Tenemos pues a Ronald Cancino, un analista político, nada menos, pero también las preguntas siempre fastidiosas, incómodas de Beto Vega. Bueno, el tema del feminicidio, yo tengo una tesis. En principio, la pregunta es, ¿por qué se da el feminicidio? ¿Qué podemos hacer contra el feminicidio? Por ejemplo, este año ya empezamos a tener mujeres muertas, pero mi tesis es la siguiente. Yo quisiera que se refiera también un poco a ese tema, Ronald, porque puedo estar equivocado, sin duda. Me parece que en los últimos tiempos, seguramente con razón, hemos empoderado mucho a la mujer. Nos hemos ido al extremo. Dicen que todos los extremos son malos. Nos hemos ido al extremo de empoderar a la mujer. Entonces, la mujer bien educada, instruida, quiero decir, bien instruida, creo que comete menos errores. Pero la mujer poco instruida, empoderada, se vuelve un peligro frente a un hombre peruano que generalmente tiene el machismo pues en el chip, ¿no? Y entonces esto motiva una conflagración familiar o la relación de una pareja que motiva lamentablemente estos casos. Pero claro, yo no soy un especialista, usted lo es, Ronald, y quisiera una opinión como analista sobre el feminicidio. Bueno, especialista, no sé si me corresponde. Me refería a analista. Sí, bueno, tengo algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? En primer lugar, la diferencia de educado e instruido, ¿no? El educado es la persona que está con principios y valores. El instruido es quien tiene mucha instrucción o poca instrucción, que puede ser analfabeto o de repente posgrado. Hemos entendido bien. Bien, en el tema del feminicidio ocurre lo mismo que en el tema de género. O sea, efectivamente, como dice, se está yendo hacia una dictadura femenina, ¿no? Ajá. Y acá ocurre yo pienso que no hay opuestos, así que estén en conflicto uno contra otro. Lo que pasa es que se va generando un círculo vicioso y quien tiene la situación de dominio en el ejercicio de violencia es el hombre. Pero ¿quién tiene la situación de dominio en cuanto a lo que es el desgaste emocional? La mujer. O sea, de alguna manera ahí hay una cosa paritaria, por decirlo de alguna manera, donde se va generando ya el circuito hacia la violencia. ¿Y empoderadas? Y empoderadas, entonces empiezan a desgastarlo tanto que el otro estalla.
¿no? Entonces solamente se ve la parte de la violencia. Claro, claro. Ahora, indudablemente, eso no debe ser. O sea, Claro, nadie claro. está, el hecho de estarlo explicando no quiere decir que se le está es un país justificando. machista, lamentablemente. Muchos países. O sea, no es un patrimonio del peruano, De acuerdo. ojo. Y nosotros quizás menos que otros países como por ejemplo México de repente, ¿no? O Colombia, ¿no? Ya, lo que pasa es que la violencia se está volviendo pan de cada día. Ahora, violencia siempre ha habido. Porque antiguamente, en una En sociedad los más 70 machista, ya había la violencia, pero Sí. no estábamos informados por la tecnología que tenemos ahora. uno, y dos, tampoco era tan extrema como ahora. O sea, y se ocultaba mucho también. En los lugares de provincia, yo que he caminado, ¿no?, desde que salí de la universidad, ¿no? Siempre habían esos casos en provincias. Siempre ha habido. Acá en Lima no se conocía. Y el ciudadano de las ciudades era un ciudadano con más valores y principios que ahora. Y los casos, incluso del asaltante, te acordarás del carterista de antes, el arte era quitarte la cartera o la billetera sin que tú te dieras cuenta. Así es. No, ahora vienen ya de frente y si no te dejas un balazo y listo, se acabó, ¿no? O sea, todo eso ha mutado, ¿ya? Y esa violencia ha invadido mayor porcentaje de población y también las ciudades, que antes no había tanto eso, ¿no? El alcoholismo, las drogas, antes no había tanta drogadicción como ahora. Entonces, los sistemas educativos que han ido quebrando y fracturando la educación en el país. Ya no la instrucción, sino la educación. La El formación de la civismo. Y lógicamente, es que si solo eres tú quebrado y formas una familia, estás ya formando una familia con valores quebrados. Y eso está ocurriendo mucho. Y ahora los hogares disfuncionales son mucho más que antes. Así es. Hay parejas que se disputan tenencia de hijos y es una guerra porque llevarse un hijo es un trofeo y el que tiene los hijos recibe pensión. Y bueno, hombres y mujeres están en eso. Vamos ahora a las preguntas incómodas de Y Víctor. don Cancino, y la pregunta siempre va a ser, ¿no? Y el reto tanto del Estado, de la sociedad civil, va a ser cómo deconstruimos esa masculinidad machista, violenta, ¿no? Usted dice el tema del tema cívico. Ayer lo ha planteado el nuevo vocero de FREPA, para estar siempre en la coyuntura, restituir el curso de educación cívica, ¿no? ¿Por qué? Porque anteponen a esa masculinidad misógena, sexista, brutal, anteponen este tipo de enfoques de visiones extranjerizantes, ¿no? Muy liberal. Pero no promovemos lo otro, no promovemos los cursos de familia, no promovemos los cursos de cívica, ¿no? O sea, no tenemos una respuesta mucho más real, ¿no? Sí, mira, en principio el tema de los cursos, ya esa es una cosa importante porque de todas maneras te da instrucción sobre el asunto, sobre el tema que vas a tratar. Pero en realidad la educación como tal debe ser formada desde prenatal, ¿no? Incluso, ¿no? Y en la educación inicial. Yo conozco muchos lugares, incluso de programas no escolarizados, por ejemplo, donde la pedagogía que se lleva a cabo ya hace que se integren, hacen a los niñitos jugar, que se abracen, que sea solidario. Se le cayó algo a la niña y el niñito a recogerlo, no dejen basura. O sea, hay cosas con las cuales se va ya cultivando eso, que va desde la educación inicial. Y eso es lo que tenemos que hacer, es una gran cruzada. Y otra vez más, o sea, tenemos que conectar con la comunidad científica, el ciudadano y la comunidad científica, para empezar a tomar iniciativas, ambos, de saber cómo hacer las cosas. Necesitamos un poco, si se quiere, por decirlo de alguna manera, el consejo de amautas que antes teníamos, ¿no? O sea, personas que guían a los grupos sociales, generalmente caracterizados como líderes de opinión, los que podrían ser los influencers de ahora, líderes de opinión que cultiven estos valores, estos principios con actitudes, con conductas concretas. En la conducta está, no en difundir teorías solamente, sino en la conducta y en la práctica social. Creo que es una responsabilidad grande de todos aquellos, de esa comunidad de influencers, de esa comunidad de científicos peruanos, de actores, de personas inquietas, que con la conducta se tiene que enseñar. Nosotros mismos, comunicadores sociales, ustedes, eso es lo que se tiene que empezar a difundir, ¿no? Y así es como vamos a llevar un cambio. Este cambio es generacional, no es de hoy para mañana. Ya muchos de los ciudadanos de hoy día, lamentablemente, ya son así. Cambiarlo va a ser muy difícil. Sí, puede ser caso perdido hasta cierto punto, pero hay que... Escuchaba el otro día, tratando de buscarle sentido
al tema con lo que usted nos está diciendo, a un japonés mexicano o mexicano japonés contando en la radio mexicana, por supuesto, o entrevistando a uno, ¿cuál es la diferencia entre un niño de México y un niño de Japón? Y entonces coincidían en el tema de que un niño mexicano, si tú le dices barre o limpia u ordena, se lo dices como un castigo. Y en cambio el niño japonés lo asume como una responsabilidad. Sí, es el tema de educación que te decía. Justamente, si hablamos del nivel PISA, que es eso. El niño de Japón tiene un grado de conciencia diferente y actúa porque ya lo ve desde la prenatal y desde que está en formación, porque sus padres son así. Ya es una sociedad que tiene un cierto nivel de conciencia y se lo transmite a los hijos hasta genéticamente, podríamos decir, ¿no? Entonces ellos nacen con una responsabilidad con el medio ambiente en este caso y lo van a limpiar. Allá un japonés llega a un baño y lo ve sucio, lo limpia. Claro, y no de se mutuo siente mal, no se siente menos, no, entonces eso es lo que nos va. Acá te ríes porque es que está haciendo, no hay un limpiador, te dicen, ¿no? Cosas extremas en las ciudades, en provincias. Comes algo y plaja a la calle. Oye, ¿pero qué estás haciendo? Es la calle, te dicen así. ¿Y la calle no es nuestra también? Claro. O sea, la noción de bien común, que es parte de esto. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que cultivar. El Japón es un ejemplo. Es un ejemplo, su gente tiene mucha conciencia ambiental, humanitaria, solidaria del colectivo. Y así hay otros países también, ¿no? Y justamente en el tema de Japón, inclusive los propios partidos políticos son propositivos, y cuando vemos las huelgas de los sindicatos en Japón también son totalmente distintas, ¿no? Entonces tenemos una sociedad bastante confrontacional, la peruana. Sí, y por tanto violenta. Por tanto violenta, porque como digo acá, como nuestro nivel educativo es bajo, actúas porque tienes miedo, no actúas porque crees que es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? El, entre comillas, poder se impone, porque si no se impone, ellos pierden. Entonces, para imponerse, te reprimen y tienen que darle miedo a la población para que la población acate. A su vez, la población tiene que darle miedo a ellos para que entonces obedezcan el mandato del pueblo, ¿no? Es que estamos en ese nivel. Eso no ocurre en Suiza. Eso no ocurre en Japón, no ocurre en Finlandia. Ya para terminar, Ronald Cancino, estamos en el camino, claro, de repente ni usted ni yo lo veremos, de repente Beto, pero estamos en el camino, digamos, correcto, considerando lo que pasó el domingo, ¿o vamos a seguir en lo mismo? No, yo quiero confiar en lo que ya es un proceso de evolución natural de nuestra sociedad. Estamos caminando a una nueva civilización, a nivel global, y también obviamente a nivel del país. Hay movimientos colectivos, hay una serie de personas que se están manifestando, algunos inconscientemente, como esta votación que tiene una gran cantidad de quizás de votos que inconscientemente están en esa dirección, que conscientemente lo ven hasta acá, pero en realidad lo que han hecho va hasta allá, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, vamos a castigar a los políticos, qué sé yo, y han hecho una votación de esta naturaleza, pero ya está expresando una tendencia en evolución social. Mira, si no hacemos eso, pues vamos a ser extinguidos a nivel planetario, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos caminando en un buen sentido. Muy bien, somos propositivos entonces. Creo que ha sido valiosa la participación de Ronald Cancino. Nos tenemos que ir a la pausa de inmediato, son las 5:45 y regresamos luego con más aquí en Pulso Informativo, expresándole nuevamente el agradecimiento a Ronald Cancino por darnos estos minutos aquí en Pulso Informativo. Muchas gracias por ayudarme a compartir estas reflexiones. Gracias. Regresamos.